¿Qué tal están? Muy buenas noches. Hoy es miércoles 7 de marzo. Una segunda grabación sobre las irregularidades de la empresa de la Junta de Andalucía, Invercaria, ha salido a la luz. Si no hay plan de inversión, nos lo inventamos. Es otra confesión más de la expresidenta de Invercaria, Laura Góñez. Y si no hay nada, se inventa. Entonces, cuando se inventa, ¿vale? Yo te digo, si encima no hay, encima no me está inventando ya la misma. Pero si no que no tenemos plan de negocio. Ahora, que inventan el negocio, no, vamos a inventármelo como lo que inventan el negocio. De ellos, a ustedes de ellos. Entonces, que los que haya que hacer eso debe estar listo. La expresidenta de Invercaria explica al equipo el protocolo que quiere que sigan con los expedientes de los proyectos supuestamente favorables a los que se ha destinado los fondos públicos. Uno de los técnicos advierte que carecen de propuesta de inversión. Esta nueva grabación se suma a la que conocíamos ayer y llega horas después de que Gómez confirmara que se ha querellado contra Cantos en defensa de su honorabilidad y gestión profesional. De todas formas, sigue insistiendo en que las grabaciones que conocíamos ayer, tanto como las de ayer y las de hoy, están manipuladas y sacadas de contexto. Pues el escándalo de Invercaria no será instruido por la misma juez que lleva el caso de los expedientes fraudulentos, Mercedes Alaya, aunque estas grabaciones le fueron remitidas a ella. No será, por tanto, Alaya en quien lleve el caso, sino que será por el Juzgado de Instrucción número 16 de Sevilla el que investiga las supuestas presiones de Góñez a su subordinado. Precisamente hoy el principal imputado por los expedientes de regulación de empleo está declarando ante el juez. El exalto cargo de la Junta estuvo al frente de la Dirección General de Trabajo durante casi 9 años y a las órdenes de 3 consejeros. Guerrero es el principal acusado de la trama de prejubilaciones falsas desveladas a raíz del caso Merca Sevilla. Este fue quien hace poco más de un año acuñó frente a la Policía Nacional el Fondo de Reptiles para referirse a la partida que la Consejería reservaba para el pago de las prejubilaciones. Hoy defiende su inocencia. ¿Tienes todas las sostener su inocencia? Yo es que no me siento culpable de nada. Estamos muy pendientes de lo que ocurre estos días en Andalucía en torno a la trama de corrupción que salpica la Junta y ahora ponemos la vista en la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados y tercera semana consecutiva en la que la reforma laboral es protagonista del cara a cara entre Rajoy y Rubalcaba. El líder del PSOE ha acusado al jefe del Ejecutivo de poner patas arriba las relaciones laborales sin hablar con los sindicatos y Rajoy le ha recordado que el Gobierno socialista aprobó una reforma sin acuerdo con los sindicatos y que dio lugar a una huelga general. Desde Izquierda Unida se han vuelto a incidir en que los presupuestos que el Gobierno pretende aprobar no van por buen camino y que afectarán a los que menos tienen. Siguen estos presupuestos en clave de recortes y los recortes son injustos y son inútiles. Son injustos porque cargan la crisis sobre las espaldas de los que no la han provocado y son inútiles porque generan más recesión, como demuestran los propios datos. Prefería aumentar los presupuestos de gastos en un 20%. Podría hacer muchas más cosas, podría haber más prestaciones y, lógicamente, no hay ningún gobierno que tenga entre sus objetivos no aumentar los presupuestos para no hacer más cosas. Pero el problema es que esto no es realista. Lo que usted dice no es realista, no es posible, porque no va a haber crecimiento económico. Y el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, ha admitido hoy que el país no saldrá de esta crisis sin una reforma del sector público, aunque ha mostrado su convicción de que debe ser afrontada con pragmatismo y no desde la nostalgia del centralismo. Indica Montoro que no saldremos de esta crisis sin una reforma del sector público, como decíamos. Salir de la crisis. Y para salir de la crisis lo importante es comprometerse en la reducción de los déficits públicos, equilibrar las finanzas públicas en todo el estado de las autonomías de España, para generar confianza, para que vuelva el crédito, para que podamos financiar la recuperación económica en Cataluña y en toda España de la mano de los emprendedores, de la pequeña y mediana empresa, de los autónomos y, en definitiva, de todas las empresas que tienen como destino principal crear nuevas condiciones, recuperar la creación de empleo. Gracias.
Y damos un salto porque miramos a Cádiz. La alcaldesa de la ciudad ha recibido al embajador de Estados Unidos en España. Un encuentro marcado en el contexto de la celebración del bicentenario de las primeras Cortes de 1812. Solomons ha destacado la importancia de Cádiz y la celebración de esta efemérides y por ello ambos mandatarios han debatido sobre el tema y han intercambiado también obsequios. El embajador también se ha referido a la capacidad de la región y de sus posibilidades económicas. Todo esto y mucho más se lo contamos a continuación, pero como cada día vamos a saludar a Hugo Vaca porque es él quien nos va a hacer ese pequeño adelanto en cuestión deportiva. Muy buenas noches, Hugo, cuéntanos. Buenas noches, Anabel. Miércoles deportivo y miércoles de Champions. Ya en esta ocasión el FC Barcelona va a enfrentarse al Bayer Leverkusen. El equipo alemán trae una renta importante de 1-3 en el partido de ida. Lo sí, Guardiola no podrá contar con jugadores importantes como el caso del capitán Puyol, Alexis y Vidal, que no estarán en esta ocasión. Eso sí, vuelve Messi y sobre todo con mucha hambre de gol. Y en Almería las cosas están bastante regular. Su presidente, Alfonso García, hacía unas declaraciones bastante fuertes hablando también de los árbitros. Y eso sí, todo era por la derrota que se infligía el Elche el pasado fin de semana, la primera en su campo. Lucas Alcaraz quiere pasar de polémica y mirar ahora para adelante para el nuevo enfrentamiento ante el Recreativo de Huelva. Y en baloncesto, el Unicaja de Málaga tiene esta noche un compromiso por la Liga Endesa, un doble compromiso entre el miércoles y el domingo. En esta ocasión, Chus Mateo está seriamente cuestionado y de no ganar ante el equipo de San Sebastián el Lagunaro puede tener problemas incluso su continuidad. Y vamos a resumirles otros asuntos de este día. Andalucía fue la única que votó en contra del déficit del 1,5% para las comunidades autónomas. Todas dieron su visto al porcentaje aprobado por el Gobierno, excepto Canarias y la Generalitat. Para crear empleo hace falta que fluya el crédito y Rato ha instado a Rajoy a adoptar medidas coordinadas para conseguir ese objetivo. Descubierto un gen que además de prevenir el cáncer ayuda a combatir la obesidad, la diabetes y lo más importante, contribuye a que vivamos más años. Si no hay plan de inversión, nos lo inventamos. Son más confesiones de la expresidenta de Invercaria, Laura Góñiz, destapadas hoy en una nueva grabación que vuelve a poner de manifiesto las inversiones injustificadas de Invercaria de la Junta de Andalucía. En esta cinta, la expresidente ordena a otros técnicos que completen expedientes de inversiones y préstamos con datos falsos. Y si no hay nada, se inventa. Entonces, ¿vale? Yo te digo, si decía anuales, encima me está intentando llegar a mí. Pero suponiendo que no tenemos plan de negocio. Ahora, que inventan el negocio, en lugar de inventármelo como lo que inventan el negocio. De ellos, a buscar de ellos. ¿Entendéis que los que haya que con eso debe estar eso visto? Y la que no haya nada, pues hacer a la primera de año, porque yo tengo una capacidad de inventar, y claro, no hay nada. No, bien. No, inventar, eso es que yo no puedo inventar todo, porque al final tenemos que notar el tema es que hay que evitar antes si eso está o está. Pues ya no se puede hacer cosas, vamos a hacer el ejercicio de imaginación libre. Sale a la luz una nueva grabación que pone en entredicho la labor de la empresa pública Invercaria. Durante la conversación, la directora de la empresa, Laura Gómez, se reúne con varios técnicos analistas y plantea la necesidad de cargar datos para introducirlos de nuevo en un manual de procedimiento encargado por Gómez para la entidad pública. La expresidenta explica al equipo de protocolo que quiere que sigan los expedientes de los proyectos supuestamente favorables a los que se han destinado fondos públicos. Uno de los técnicos le advierte que hay muchos que carecen de propuesta de inversión. Y si no hay nada, se inventa. Entonces, cuando se inventa, ¿vale?
Yo te digo, si en día anuales, encima me está intentando llegar a mí, que en su momento que no tenemos plan de negocio, ahora que intentamos negocio, no vamos a inventarnos como lo que es un plan de negocio, de ellos, a usted de ellos. Entonces, que lo que haya que hacer debe estar eso listo. Las nuevas revelaciones de Invercaria llegan horas después de que Gómez confirmara que se ha querellado contra Cantos en defensa de su honorabilidad y gestión profesional. Además, insistían que las grabaciones están manipuladas y sacadas de contexto. El cruce de declaraciones entre la Junta de Andalucía y el principal partido de la oposición se han sucedido desde que se conoció la primera grabación. Segunda grabación que vuelve a confirmar que la empresa pública invertía en empresas sin ningún tipo de criterio y que después lo ocultaba elaborando falsos informes. La Junta de Andalucía sigue defendiéndose y argumenta que estas cintas son conversaciones manipuladas. Y es la hora de que se asuman responsabilidades, que no se haga como siempre la política del avestruz, que no se esconda la cabeza, que den la cara. El popular Ricardo Tarno pide al Ejecutivo Regional que no se escude en decir que esto es un invento del PP, que las cintas son la prueba, la voz que confirma las irregularidades detectadas por la Cámara de Cuentas y de las que dio cuenta en un informe sobre la propia Invercaria. Tarno se pregunta que de tratarse de una manipulación, ¿por qué dimitió de su cargo Laura Goñiz y a qué se debe que la mantengan en la empresa pública? ¿O es que la mantienen en su puesto de trabajo en Invercaria porque quieren tenerla contenta y que no cuente lo que sabe, que no cuente quién eran esos de arriba que lo sabían todo? Asegura que cuanto más se sabe de todo este entramado, más avergüenza, y lamenta que Andalucía solo sea noticia por golferías y escándalos de su gobierno regional. Pues el escándalo de Invercaria no será instruido por la misma juez que lleva el caso de los seres fraudulentos, Mercedes Alaya, aunque estas grabaciones sí le fueron remitidas a ella. Será entonces el juzgado número 16 de Sevilla el que investigue las supuestas presiones de Gómez a su subordinado. Precisamente hoy el principal imputado por los expedientes de regulación de empleo declaraba ante el juez. Mercedes Alaya, el exalto cargo de la Junta, estuvo al frente de la Dirección General de Trabajo durante casi 9 años y a las órdenes de 3 consejeros. Guerrero es el principal acusado de la trama de prejubilaciones falsas desvelada a raíz del caso Mercasevilla. Este fue quien hace poco más de un año acuñó frente a la Policía Nacional el término fondo de reptiles para referirse a la partida que la consejería reservaba para el pago de las prejubilaciones falsas. La comparecencia del exdirector de Trabajo de la Junta de Andalucía, Francisco Javier Guerrero, ante la juez que investiga el caso de los seres fraudulentos, ha provocado hoy una enorme expectación. Rodeado de numerosos medios de comunicación, el principal imputado por esta causa ha dicho que se siente inocente y que responderá a todo lo que le pregunte la juez Mercedes Alaya. ¿Tiene usted dónde no sostiene su inocencia? Yo es que no me siento culpable de nada. No. Guerrero ha llegado a los juzgados de Sevilla poco antes de las 10:30 en medio de una gran expectación, pero no tanto de abogados, pues solo han acudido unos 25 de los 60 personados en la causa. La juez que investiga los seres fraudulentos ha previsto 2 días para tomar declaración a Guerrero y ha dispuesto para ello una sala de vistas con objeto de dar cabida a todos los abogados personados. Fuentes de su defensa informaron de que Guerrero tiene previsto declarar a las preguntas de la juez, del fiscal y de su propia defensa, pero no al medio centenar de letrados personados en nombre de las acusaciones y de los demás imputados. Y a unas horas antes de que compareciera el principal acusado, la juez Mercedes Alaya imputaba también a Ángel Rodríguez de la Borbolla, exalcalde de Cazalla y hermano del expresidente de la Junta de Andalucía. Rodríguez de la Borbolla ha sido imputado por recibir presuntamente ayudas por valor de más de 9 millones de euros, con cargo a los fondos públicos y a través de la agencia IDEA. Pero además, Alaya asegura que esas ayudas se obtuvieron con total ausencia de procedimiento, sin mediar solicitud y sin acreditar los fines para el que fueron concedidas. Ángel Rodríguez de la Borbolla, hermano del expresidente de la Junta, ha sido imputado por un entramado de empresas que habrían obtenido con total ausencia de procedimiento y sin mediar solicitud más de 9 millones de euros.
unas ayudas concedidas por la Consejería de Empleo de la Junta. En un auto, la juez Mercedes Alaya imputa también a José Enrique Rosendo Ríos, hijo del alcalde del Pedroso, Rafael Rosendo, y a su entonces persona de confianza, José María Sayago Lozano, quien a través de un entramado de empresas ubicadas en la Sierra Norte de Sevilla y valiéndose de sus contactos personales con la Junta, obtuvieron de la Consejería ayudas por valor de 29 millones. La propia Junta de Andalucía ha pedido a la juez el pasado mes de octubre solicitud, que fue reiterada en enero, que imputase a Ángel Rodríguez de la Borbolla, que ha formado parte de los órganos de administración de varias empresas relacionadas con el sector del corcho, algunas de las cuales la Junta incluye en una presunta trama de empresas vinculadas que ascendería a 18 empresas y que podrían haber cometido un fraude de 20 millones de euros. Y otro de los casos de corrupción del que le seguimos pendientes hoy es el del Instituto NOS, por el que Iñaki Urdangarín está imputado por desvío de fondos públicos. El empresario Miguel Zorío ha declarado ante el juez y ha confesado que Iñaki Urdangarín le llamó por teléfono 3 días antes de su declaración judicial. Zorío también ha indicado que cree que tanto Torres como Urdangarín siguieron vinculados al Instituto NOS hasta 2008, pese a que en 2006 el duque dejó la presidencia de esta entidad. Continúan las declaraciones judiciales por el caso Palma Arena. Este martes ha sido el turno del empresario Miguel Zorío, dueño de la empresa Lobby Comunicación. Tal y como dijese a la policía, Zorío ha declarado que Iñaki Urdangarín y su ex socio Diego Torres siguieron vinculados al Instituto NOS hasta el año 2008. Estas declaraciones contradicen las indicaciones de la Casa Real, que habría pedido al duque de Palma que abandonase la entidad en el año 2006. Además, este imputado ha insistido en que tanto Torres como Urdangarín tenían la misma capacidad de decisión en NOS. El empresario ha indicado por último que Iñaki Urdangarín le telefoneó 3 días antes de su declaración para hablar sobre la expectación mediática que estaba suscitando el caso. Lobby Comunicación, la empresa de Miguel Zorío, trabajó con asiduidad para el Instituto NOS desde el año 2004. Entre otras cosas, la empresa se hizo cargo de la comunicación de la cumbre deportiva Valencia Summit, por la que facturó más de 3 millones de euros al gobierno valenciano. Sesión de control este miércoles al Gobierno en el Congreso y tercera semana consecutiva en la que la reforma laboral es protagonista, el del cara a cara entre Rajoy y Rubalcaba. El líder del PSOE acusaba al jefe del Gobierno de poner patas arriba las relaciones laborales sin hablar con los sindicatos. Por su parte, Rajoy le recordó al líder de la oposición que el Gobierno socialista aprobó en su día una reforma laboral sin acuerdo con los sindicatos y que dio lugar a una huelga general. El presidente ha insistido en que él se reunió con los sindicatos a los que invitó a alcanzar un acuerdo. Siguen estos presupuestos en clave de recortes y los recortes son injustos y son inútiles. Son injustos porque cargan la crisis sobre las espaldas de los que no la han provocado y son inútiles porque generan más recesión, como demuestran los propios datos. Yo prefería aumentar los presupuestos de gastos en un 20%. Podría hacer muchas más cosas, podría haber más prestaciones y, lógicamente, no hay ningún gobierno que tenga entre sus objetivos no aumentar los presupuestos para no hacer más cosas. Pero el problema es que esto no es realista. Lo que usted dice no es realista, no es posible, porque no va a haber crecimiento económico. Y en esta sesión de control al Gobierno, el presidente Mariano Rajoy ha asegurado que le gustaría poder aumentar este año el gasto del Estado en un 20% para hacer muchas más cosas, aunque ha recordado que se pueden hacer porque la economía caerá y es necesario financiarse en unos mercados que reclaman el ajuste del déficit. No hay dinero para más. Preferiría aumentar los presupuestos para gastos, pero no puede ser, lo ha explicado el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, respondiendo al portavoz de Izquierda Unida, Cayo Lara, en el Congreso. Los presupuestos van a ser austeros, según Rajoy, porque el compromiso de reducción del déficit es ineludible y por las dificultades para encontrar financiación. Yo prefería aumentar los presupuestos de gastos en un 20%. Podría hacer muchas más cosas, podría haber más prestaciones y, lógicamente, no hay ningún gobierno que tenga entre sus objetivos no aumentar los presupuestos para no hacer más cosas. Pero el problema es que esto no es realista. Lo que usted dice no es realista, no es posible. El ministro de Economía, después a una pregunta de la socialista Inmaculada Rodríguez Piñero, ha avanzado datos de inversión pública. En este ejercicio tendremos que hacer el ajuste
que no hicieron ustedes el año pasado y el que habían comprometido para este año. Eso tiene un impacto. Tendremos que reducir el consumo público en un 11% y la inversión pública, por su falta de responsabilidad, en un 40%. Esa es la herencia y ese es el impacto desde el punto de vista del crecimiento y desde el punto de vista del empleo. Es la falta de responsabilidad del Gobierno anterior. El ministro Luis de Guindos ha recordado que el PP ha heredado una economía abogada a la recesión, sin recuperación, con problemas de liquidez, retrasos en pagos a proveedores y déficit de provisiones en el sector bancario, todo por las políticas del PSOE. Pero de Guindos ha afirmado que España, con el PP, volverá a la senda de la prosperidad. Precisamente en la sesión de control del Gobierno de este miércoles en el Congreso de los Diputados, el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, ha anunciado que la reforma de la ley del aborto protegerá el derecho de la mujer a la maternidad. Gallardón denuncia presiones sociales y una especie de violencia de género estructural para obligar al aborto. Ante estas declaraciones, las asociaciones de mujeres han cargado contra el ministro. Las declaraciones del ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, no han pasado desapercibidas. A una pregunta de la diputada socialista Ángeles Álvarez, Gallardón ha insistido en que la nueva ley del aborto se inspirará en el derecho de la mujer a la maternidad. Que no solamente no vamos a recortar, sino que vamos a aumentar la protección del derecho reproductivo por excelencia de la mujer, que es el derecho a la maternidad. Gracias, señor presidente. Asegura que existen presiones sociales y una violencia de género estructural ejercida sobre las mujeres embarazadas para que aborten. Los cambios de esta ley verán la luz en otoño, que según Gallardón en ningún caso supondrá recortar los derechos de las mujeres. Unas declaraciones que no han sentado nada bien a las asociaciones de mujeres. Muestran su indignación y consideran que el ministro no sabe lo que hay detrás del aborto. Sin embargo, desde el Foro de la Familia se alegran de que haya cambios en la normativa. En cualquier caso, el titular de Justicia insiste en que se pretende evitar cualquier tipo de discriminación, estando cerca, dice Gallardón, de las mujeres más vulnerables. Y cambiamos de asunto. Andalucía fue la única que votó en contra del déficit del 1,5% para las comunidades autónomas en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Todas dieron su visto al porcentaje aprobado por el Gobierno, excepto la región gobernada por el PSOE, y Canarias y la Generalitat se abstuvieron. De nada ha servido que Andalucía votara en contra y que Cataluña y Canarias se abstuvieran. El Partido Popular ha hecho valer la aplastante mayoría de sus votos en el Consejo de Política Fiscal y Financiera para imponer a las comunidades autónomas un objetivo de déficit del 1,5% del PIB. Tras finalizar el Consejo de Política Fiscal y Financiera, el consejero catalán de Economía ha anunciado que Cataluña se ha abstenido en la votación por considerar desproporcionada la distribución total del déficit. Creemos que la distribución del objetivo de déficit entre las comunidades autónomas y el Gobierno central es desproporcionado. El consejero ha considerado que si el déficit de las comunidades va a ser el 1,5%, el de la Administración General del Estado debe ser similar o paralelo. Ha destacado que no han votado en contra, como ha hecho Andalucía, porque no quieren mandar la más mínima señal que pueda confundir el compromiso de Cataluña con la austeridad, el rigor y la disciplina. Sin embargo, no hemos votado en contra porque no queremos mandar la más mínima señal que pudiese confundir el compromiso de Cataluña con la austeridad, el rigor y la disciplina. Ha añadido que su abstención está a la espera de conocer los presupuestos generales del Estado, donde mirarán con atención ingresos y gastos, así como los compromisos y cambios normativos que puedan ayudar a las autonomías a ahorrar. Y la negativa de la Junta de Andalucía a este déficit del 1,5% para 2012 ha provocado también la reacción de la delegada del Gobierno en la región, Carmen Crespo, que pide al Gobierno regional que rectifique y deje de practicar el despilfarro en el gasto público. Crespo lamenta la posición de la Junta. Apunta que en lugar de sumarse al esfuerzo común que todas las administraciones van a hacer, ha optado por la confrontación y por mirar este asunto en clave electoral. La representante del Gobierno central en Andalucía destaca la necesidad de que todo el sector público se apriete el cinturón y mira con preocupación los presupuestos de este año para Andalucía. Asegura que son irreales en sus previsiones y que vuelven a responder a la política de falta de austeridad y de despilfarro que ha caracterizado la gestión de los socialistas. Hay muchas cosas que son superfluas en esta comunidad. Se le pidió un objetivo, en este caso,
importantísimo de adelgazar la administración y no lo ha cumplido. Y si hay una administración paralela hoy por hoy en España es la administración de la Junta de Andalucía. Nos van a obligar a hacer recortes en sanidad, en servicios sociales. Nadie le ha obligado a nada. Le está diciendo que cumpla el presupuesto, que cumpla con el déficit presupuestario y que establezca las medidas coherentes y necesarias. Y si en algo coincide la banca y el gobierno es que para crear empleo hace falta que fluya el crédito. A esa conclusión han llegado el presidente de Bankia, Rodrigo Rato, y el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, en un encuentro organizado por la entidad bancaria. Rato le ha instado a adoptar medidas coordinadas para conseguir que siga fluyendo el crédito. Si algo se ha puesto de manifiesto en el encuentro financiero internacional de Bankia ha sido la necesidad de que fluya el crédito para reactivar la economía. El presidente del Gobierno estaba invitado a la clausura y ante la atenta mirada de Rodrigo Rato ha aprovechado para animar en dicha tarea a las entidades bancarias. Queremos que las entidades españolas sean fuertes, solventes y creíbles para que vuelvan a financiar proyectos viables e innovadores. Y queremos que contribuyan a la creación de empleo, a la competitividad de nuestras empresas y, en última instancia, al crecimiento económico. Antes, el presidente de Bankia reclamaba al Ejecutivo su parte de responsabilidad. En este sentido, necesitamos diseñar una estrategia entre el Gobierno y el sector financiero que nos permita afrontar un entorno externo que, como he comentado anteriormente, creo que no es previsible que cambie, por lo menos hasta después de las elecciones alemanas. El banquero ha elogiado las reformas adoptadas por el Ejecutivo, porque en su opinión eran necesarias, pero ha considerado que en el corto plazo tendrán un efecto limitado sobre la confianza. Y Rajoy ha insistido sobre una de ellas, la reforma financiera, cuyo objetivo último debe ser, ha dicho, que se pueda recuperar el fruto del negocio bancario, comprometerse con el tejido económico y volcarse con la sociedad. Y a pesar de este tipo de informes y de los malos pronósticos para los próximos meses, los chinos siguen confiando en las posibilidades de nuestra economía. Una muestra de ello es que el gigante asiático ha sido uno de los inversores más potentes en la compra de deuda de los países de la Unión Europea. Además, su canciller Yang Jiechi considera que la Unión tiene la capacidad y sabiduría necesarias para superar la crisis de la deuda soberana. China confía en la fortaleza de la Unión Europea para superar la crisis de la deuda soberana y lograr de nuevo el crecimiento económico. Lo ha destacado el ministro chino de Exteriores en su única rueda de prensa del año. Europa tiene la capacidad y la sabiduría necesarias para resistir los obstáculos, resolver el problema de la deuda y tener un buen futuro, ha dicho Yang Jiechi, quien también ha asegurado que su país está dispuesto a seguir invirtiendo en Europa. Y es que, según el canciller chino, las relaciones entre su país y la Unión Europea tienen amplias perspectivas de desarrollo, como señalaron sus dirigentes en la última cumbre bilateral celebrada en febrero en Pekín y que, en opinión de Yang Jiechi, logró un progreso importante.